Vamos, amigos televidentes, estableceremos comunicación vía Zoom con la compañera Giomar Díaz del INIFON. Muy buenos días, compañera Giomar. Buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora en la revista en vivo. Le damos la bienvenida y quisiéramos que nos informara a nuestro pueblo de cuáles han sido las coordinaciones. Sabemos que hubo medidas preventivas que son las que definitivamente contribuyeron al salvaguardo de la vida. Lamentablemente, pues se reportan 16 personas fallecidas, entre ellas niñas, niños, pero también conocemos que el esfuerzo continúa en los lugares afectados, ¿verdad? Y que del INIFON también hay todo un esfuerzo en las coordinaciones institucionales. ¿Podría usted brindarnos una panorámica de lo que es la situación en este momento, y si nos habla un poco de cómo se prepararon, ¿no?, en los municipios para atender esta situación del paso del huracán Iota? Sabemos que ya habíamos tenido el primer embate del huracán ETA, pero también de nuevo se activaron todo este sistema organizativo, pues que exitoso. Muy buenos días, Giomar, de nuevo. Bienvenida. Gracias. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses que en este momento están sintonizando este programa. Queremos en primer lugar enviar el abrazo solidario, el abrazo cariñoso a toda la familia que perdieron sus seres queridos, ¿verdad?, en esta emergencia. El abrazo solidario para todas aquellas personas que también fueron afectadas de alguna manera, ya sea a través también de afectaciones materiales que tuvieron, y que bueno, son pérdidas también para la familia. Ese abrazo, esa solidaridad, estamos nosotros dolidos, como decía ayer la compañera Rosario, por las pérdidas de vida humana, sobre todo las pérdidas de los niños también, que es muy lamentable. Pero bueno, también tenemos el compromiso, ¿verdad?, y la responsabilidad desde nuestro gobierno, desde las alcaldías, de seguir adelante, de seguir construyendo mejores condiciones, de seguir trabajando a mano de la familia, ¿verdad?, para mejorar siempre las condiciones de vida y el bienestar de nuestra familia. Esa es la lógica de nuestro trabajo en todo el quehacer de nuestras instituciones, del INIFON, de las alcaldías en este caso. Y bueno, tenemos nosotros que acompañar, y estamos acompañando desde ya a las familias que perdieron a sus seres queridos. Ayer nosotros veíamos, ¿verdad?, a la alcaldesa de Santa Teresa, que estaba acompañando a una de las madres, ¿verdad?, de los niños que murieron. Hemos visto también a nuestros compañeros alcaldes, nuestro delegado del INIFON también, que ha estado presente en el lugar en donde se dio el evento y la emergencia, que perdieron la vida en Ituma La Dalia, ¿verdad? Entonces, presentes también acompañando a nuestra familia en estos momentos de tristeza, en estos momentos de dolor. Estar junto a ellos, eso es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra naturaleza y de nuestra sensibilidad humana, estar al lado de las madres, estar al lado de la familia, de los padres también, porque vimos en este caso un padre, ¿verdad?, con mucho dolor, con la pérdida de su hija, de su esposa, y bueno, ahí dándoles el abrazo solidario a todos ellos. En general, Alberto, nosotros hemos venido trabajando en articulación y en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres Naturales. Nosotros debemos recordar que en el caso de los municipios, las alcaldías, los alcaldes, nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas son el primer nivel, podríamos decir, ¿verdad?, de respuesta que tiene el Sistema Nacional. Nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo en estos procesos organizativos que implican mucha movilización de las alcaldías, mucha movilización de todo el tendido social, solidario que existe en nuestros municipios. Y bueno, hemos venido preparando condiciones, se vino trabajando de acuerdo a las alertas que vino emitiendo nuestro presidente, el comandante Daniel, la compañera Rosario, en términos de cómo veníamos nosotros trabajando el antes de este huracán. Recordemos que veníamos saliendo también del huracán ETA, y eso nos había venido dando una experiencia también, una capacidad organizativa que ya estaba instalada. Realmente ha sido asombroso la labor, el trabajo que se ha venido desplegando desde cada uno de los municipios de nuestro país. Hemos observado a todos los equipos de trabajo de los COMUPRED, de los CODEPRED,
trabajando ahí permanentemente sin descanso de la mano de nuestro pueblo. En primer lugar, se desarrolló y se desplegó todo ese esfuerzo de alerta, ¿verdad? Que hay que decir, avisar que estamos ante un evento que viene, y una vez de eso empezamos a preparar los albergues, ¿verdad? Todos los albergues se empezaron a identificar con tiempo, se identificaron también casas solidarias, porque debemos recordar que en nuestro modelo hay comunidades en donde lo único que va a pasar es que vas a pasar la noche en una casa solidaria para resguardarte de una inundación o de que tu casa sea anegada, ¿verdad? Por agua. Entonces se prepararon todas estas condiciones, los albergues, los equipos, las unidades de gestión de riesgo, trabajando y actualizando de manera inmediata los planes de respuesta que se tenían que tener listos, y hemos visto que han tenido un efecto y un resultado claro en cada uno de la atención que hemos tenido. Sostener la emergencia fue una de las primeras acciones, ¿verdad? Ya que una vez que tuvimos el huracán en tierra nicaragüense, ahí ya gracias a Dios, de acuerdo a la orientación de nuestro presidente, ya se habían evacuado todas las familias que estaban en situación de inminente peligro. Eso evitó, y si nosotros podemos ver en los reportes y podemos ver en los resultados que tenemos en la evaluación preliminar de daño, en la zona donde el huracán golpeó de manera directa, no tenemos pérdidas de vidas humanas, ¿verdad? Hasta este momento. Eso es algo que te indica que la preparación previa dio muy buen resultado en ese sentido. Después tuvimos un despliegue de afectación en todo el país a nivel nacional. En realidad tenemos nosotros más de 80 municipios afectados, ¿verdad? En este caso, la zona Caribe, la costa Caribe, impactada directamente por este fenómeno natural, y el resto de municipios tuvieron afectaciones por las lluvias que se derivan de este fenómeno. Tuvimos muchas inundaciones, muchos ríos deportados, quebradas, tuvimos cauces también, los cauces se llenan, todo lo que es los canales que conducen todo lo que es el agua de lluvia, pues se vieron saturados y provocó las emergencias y las inundaciones que estuvimos viendo en los últimos días. Pero gracias a Dios, en la primera respuesta, en la primera acciones que tuvimos, pues se logró salvar la vida de miles y miles de personas, ¿verdad? Sobre todo en la costa Caribe, habilitando los albergues seguros, habilitando casas solidarias y trabajando ahí de la mano con una conciencia clara de nuestro pueblo también de ponerse en resguardo, bajo resguardo en este primer momento, ¿verdad? Entonces todo un despliegue de preparación, de la primera preparación que se cumplió, ¿verdad? Todo ese paso a paso que decimos nosotros, el protocolo de atención a la hora de una emergencia se fue cumpliendo claramente. Y un elemento importante que debemos nosotros mencionar es que la población respondió. O sea que ya la población, a partir de todos estos procesos de ejercicio que hemos venido desarrollando nosotros, desde el SINAPRED, desde las alcaldías, los gobiernos locales, han venido, la población también, la familia, han venido aprendiendo a resguardarse, han venido tomando conciencia del riesgo también el que tomamos. Entonces esa fue como una primera batalla, ¿verdad? Digamos, como una primera preparación que tuvimos nosotros antes y durante el huracán. También, Xiomara, queríamos preguntarle, bueno, a todos estos años también se ha venido trabajando en el mapeo de los puntos críticos en cada uno de los municipios y las amenazas que no son las mismas en todos, ¿verdad? Que cada uno tiene sus particularidades. ¿Esto de qué manera facilitó o permitió que se atendieran inmediatamente, ¿verdad?, aquellos lugares que podrían representar amenazas mayores o peligros extraordinarios para la población? Sí, muy importante este aspecto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos años trabajando el Mapa Nacional de Riesgos, y este Mapa Nacional de Riesgos está compuesto también por los mapas municipales de riesgo. Esto es una herramienta importantísima porque para salvaguardar vidas, ya que cada municipio tiene claro cuáles son sus principales puntos críticos. Esto significa que, por ejemplo, en un municipio como Managua, pueden haber 90 o 70 puntos críticos, y a la alcaldía, todo lo que es el COMUNPRED los tiene claramente identificados. Cuando se da una alerta de parte de nuestro gobierno, de parte de nuestro presidente, decretando alerta amarilla o alerta verde, ¿verdad?,
y posterior La Roja, tenés que iniciar primeramente para visitar estos puntos críticos. Nosotros ya tenemos un acumulado de 7.000, de más de 7.000 visitas que las unidades de riesgo, que los alcaldes, las alcaldesas y los equipos de los gobiernos locales han realizado a estos puntos críticos. Ese mapeo, ¿verdad? Ese instrumento que le llamamos nosotros mapeo de puntos críticos, te permite ir claramente a preparar las condiciones en estos puntos, porque esos puntos críticos, aparte de que son, por ejemplo, ¿qué es un punto crítico? Un río es un punto crítico, ¿verdad? Entonces, ese río, que es un punto crítico, tiene a su alrededor X cantidad de familias que están en riesgo. Entonces, ahí se hace un plan especial en ese punto crítico para salvaguardar la vida de las personas en primer lugar. Y tenemos nosotros, aquí hemos visto que desde que inició la alerta se empezaron a monitorear estos ríos, por la crecida de los ríos, se empezaron a monitorear los cauces que son grandes, por ejemplo, hay cauces que son grandes y que pueden causar mucho daño a la familia. Hay quebradas, que son quebradas que en verano las vemos sin agua, pero que en invierno se convierten en un riesgo para la familia. Tenemos puntos de deslave también nosotros, que son puntos críticos, y hemos visto, si ustedes observaron, al día de ayer las declaraciones que daba el compañero Pedro Haslan de Matagalpa, nosotros vimos como él claramente dijo que el equipo fue a visitar ese punto, porque ese punto ya estaba considerado como un punto de riesgo. Entonces, en nuestro mapa de riesgo, ese punto en Peña Blanca ya era considerado y se había visitado a la familia, incluso se les había planteado hace 3 años la reubicación de las familias para que no corrieran riesgo a la hora de un evento como esta naturaleza. Entonces, el mapa es un instrumento, ¿verdad?, que te identifica claramente de manera previa, antes de que el evento se desarrolle, y a la hora del evento ya vos tenés clarito. Por ejemplo, en los Cayos Miquitos fueron evacuados rápidamente porque ya sabemos nosotros que ese es un punto crítico a la hora de un huracán. La comunidad de Halover también ya sabemos que ahí todas las comunidades que están en las orillas de los ríos, de los principales ríos que tiene nuestro país y que iban a ser impactados, son puntos críticos que tenemos claramente. Por ejemplo, el río Coco en el Maleconcito siempre ha sido considerado un punto crítico. Entonces, en ese mapa nacional de puntos críticos es una herramienta, es un instrumento, y un aspecto importante que el doctor González siempre nos lo está repitiendo es que además de que nosotros como instituciones, que nuestros gobiernos locales conozcan esos puntos críticos, debemos nosotros fortalecer el plan de cada uno de estos puntos en las comunidades. La comunidad debe tener su plan de atención, su plan familiar, su plan comunitario, hacia dónde vas a dirigirte, qué vas a hacer, a quién vas a llamar a la hora de que vos tenés una afectación. Y recordemos que también nuestro país es un país de multiamenazas, ¿verdad? No solamente tenemos amenazas por huracanes, sino que también tenemos otro tipo de amenazas climáticas, por ejemplo, los sismos. En los sismos también tenemos nosotros ubicados los puntos de riesgo, los puntos críticos, tenemos sismos, terremotos, tenemos volcanes que pueden erupcionar. Es decir, nuestro país es un país multiamenaza y hemos venido construyendo estas herramientas que nos sirven para proteger la vida de la familia. Lo mismo sucede con el monitoreo que se tiene desde el INETER de la crecida de los ríos, de la crecida de los lagos, que nos permite también ir identificando el nivel de aumento que van teniendo estas corrientes en los diferentes ríos importantes de nuestro país, y se monitorea claramente para ir tomando medidas, las medidas necesarias. Entonces, los puntos críticos, ustedes nos oyen y nos escuchan siempre. Estamos visitando puntos críticos, andan los alcaldes, andan nuestras alcaldesas visitando puntos críticos, es precisamente porque debemos nosotros monitorear cómo está en primer lugar la comunidad que vive en esos puntos críticos que tenemos en el país. Esto igual ocurre con el Río Grande de Matagalpa, compañera Giomar, ¿verdad? Ahí también siempre se ha identificado como un punto crítico, ¿no? Así es, nosotros tenemos una característica en todo el país, que tenemos ríos que cruzan municipios enteros y ciudades enteras. Nosotros tenemos el Río Grande de Matagalpa, es un ejemplo de eso. El río Estelí también atraviesa todo el municipio de Estelí, es decir, que si ese río sube su caudal, se va a afectar muchas viviendas que están a la orilla del río, porque con los años
las familias se han asentado y hay una costumbre también ancestral de que la gente se asienta a la orilla de los ríos, de las quebradas, etcétera. Entonces tenemos el río de Estelí, que aumentó su caudal, pero que gracias a Dios el río Matagalpa también. Tenemos nosotros el Ochomogo, que vieron el nivel de cómo subió su caudal, ¿verdad? Y así tenemos nosotros una serie de ríos y quebradas que atraviesan nuestros municipios. Tenemos el río Coco, que está muy cercano y que está, el río Coco está en el centro de Huihuilí de Jinotega y de Huihuilí de Nueva Segovia. Entonces, el río Coco es poderoso porque es uno de los afluentes más grandes de nuestro país. Tenemos el Murra, que atraviesa también el río, y vimos nosotros claramente cómo penetró, ¿verdad?, el río sobre el poblado. Pues igual tuvimos en Guaslala, igual tuvimos nosotros en muchos municipios ese tipo de fenómenos, porque en el Rama tenemos también crecida. En este momento no hubo afectación, pero está considerado como un punto crítico. Entonces, nosotros tenemos una característica nacional, digamos, que los ríos atraviesan nuestras ciudades, atraviesan nuestros poblados, y tenemos quebradas infinitas también. Nosotros le decimos quebradas pues porque son como los brazos de los ríos que atraviesan también poblados, comunidades, a veces asentamientos de comunidades y de poblaciones donde están bien pobladas. Ese río, esa quebrada le favorece porque es como un abastecimiento de agua también para su producción, pues en este caso producción de granos básicos, para el ganado también le sirve para el agua del ganado, pero al mismo tiempo en un momento en el que tenemos una emergencia como el huracán Iota, ¿verdad? Eso se convierte en un riesgo para toda la población. Entonces, así es nuestro país, así es nuestra geografía, ¿verdad? Y con esa geografía conocerla, caracterizarla, mapearla y estar claro de cuánta población tenemos alrededor de cada uno de los puntos críticos. Eso es lo que nos da a nosotros la rapidez también para actuar desde nuestras instituciones del gobierno y desde nuestras alcaldías, ¿verdad? En este caso. Déjame ir una pausa, Giomar, y cuando regresemos quisiéramos indagar un poco sobre lo que trataron, cómo estuvo la reunión ayer con los alcaldes. Sabemos que hubo una reunión virtual que involucró a todos, y cuáles eran los reportes que se estaban conociendo, ¿no?, a esas horas, y las medidas a tomar en las próximas horas. Vamos a la pausa. Adelante, muchachos. Y continuamos, amigos televidentes, con la compañera Giomar Irías del INIFON. Compañera, le hablábamos antes de la pausa de la reunión que sostuvieron ustedes ayer con todas las alcaldías. ¿Qué temas tocaron? ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de la misma? ¿Cuáles fueron los resultados? Sí, el día de ayer sostuvimos reunión virtual con todos los municipios, ¿verdad? En primer lugar, para seguir activados, los 153 puestos de mando que tenemos en todo el país continúan activados. Esa es la orientación que tenemos y la voluntad también en términos de seguir atendiendo la emergencia de la familia, ¿verdad? Se hizo una evaluación, una valoración general de cómo hemos venido atendiendo la emergencia. En este caso se hizo una valoración general, ¿verdad?, de cómo estamos en términos de nuestra preparación y nuestra organización desde los Comupred, las alcaldías. Estuvo presente el doctor González también. Y por otro lado, la actualización que hizo el compañero Marcio Vaca como especialista, ¿verdad?, de INETER, poniendo en perspectiva también a nuestras alcaldías sobre cómo vamos a continuar en términos del clima en los próximos días. Un elemento importante que el compañero compartía en la reunión es que nosotros todavía estamos en alerta, que no podemos descuidarnos y que el clima todavía no va a presentar algunas lluvias que, producto de la saturación del suelo, pueden ocasionar emergencias. Por lo tanto, continuamos nosotros desde los puestos de mando municipales y desde los gobiernos locales, alcaldías, atendiendo este tipo de emergencias. Se planteó también ya cuáles son nuestras actividades ya post-huracán, ¿verdad? ¿En qué vamos ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Bueno, y lo primero, ¿verdad?, es el restablecimiento de la normalidad. Nosotros desde ayer hemos visto desplegado las brigadas municipales de respuesta, limpiando todo lo que quedó, ¿verdad?,
en las calles, en los caminos, en algunos ríos, incluso que ya bajó su caudal y que nos permitió trabajar. Ya las alcaldías desplegaron todo un trabajo de limpieza, ¿verdad?, para permitir el despeje de la vía que tenemos. Entonces ayer se pudo ya salir a la calle, vimos a las alcaldías, a las brigadas municipales en conjunto con nuestros hermanos del Comupred. Vimos nosotros eliminando árboles porque fue cantidad grande de árboles caídos en la vía. Vimos con maquinaria, ya se dispusieron más de 700 maquinarias para el despeje de esta vía, ¿verdad? De tal manera que nosotros al día de hoy ya tenemos una circulación casi normal en todo el país. Ya hay una circulación en los diferentes municipios. Ayer nos decía también el ministro del MTI que a nivel general en Nicaragua tenemos ya la capacidad de transitar por las principales vías y que no tenemos problemas con la movilización del suministro, ¿verdad?, que podamos tener para distintas zonas afectadas. Se han movido las brigadas de salud por distintos lugares y bueno, esa es la primera acción que desde el día de ayer se está realizando desde nuestras alcaldías, despejando vías, despejando calles, despejando caminos, limpieza de todo lo que quedó, ¿verdad?, y que arrastró la lluvia y los torrenciales aguaceros que tuvimos. Entonces ya está, y ahí estamos trabajando, ¿verdad?, en ese sentido. Por otro lado, también continuamos nosotros con la atención a los albergues. Los albergues están todavía activos, tenemos una cantidad muy significativa de personas que todavía no han podido regresar a sus viviendas y están siendo atendidos. Ahí las alcaldías, ¿verdad?, están trabajando de la mano de nuestros hermanos para poder distribuir los alimentos. Atender estos albergues implica todo un proceso de organización, estar atendiendo a la gente en su comodidad, cómo está, dónde está durmiendo, para que tengan por lo menos condiciones dignas, ¿verdad?, antes de que puedan regresar a sus viviendas. Distribución de alimentos los tres tiempos, ¿verdad?, del día. Estar preparando toda esa alimentación porque son bastantes personas las que tenemos todavía en los albergues, estar atentos al tema de salud que tenemos y en algunos casos ya se inició atención también en recreación para los niños porque los niños se aburren en los albergues. Si el niño lo tenés encerrado ahí en la casa, uno de los problemas cuando se este tipo de fenómeno es que el niño no puede estar solo encerrado, entonces ya se les está haciendo algún poquito de actividad recreativa, ¿verdad?, para que los niños puedan desestresarse un poquito de esta situación. Y bueno, nuestras alcaldías atendiendo, tenemos más de 12.000 trabajadores desplegados en todo el país, atendiendo la primera respuesta, esa respuesta inmediata, esa respuesta directa en todos los albergues. Vimos nosotros también y vamos a continuar, ¿verdad?, atendiendo aquellos puntos críticos como caminos o puentes peatonales para habilitar de manera provisional accesos que puedan facilitar a la población en algunas comunidades donde los puentes peatonales fueron destruidos, ¿verdad?, completamente por la lluvia. Entonces estamos atendiendo todavía las afectaciones que nos dejó el huracán. Por otro lado, también es muy importante compartirles que estamos ya iniciando el levantamiento de los daños, ¿verdad? Ese es un trabajo que se desarrolla desde las unidades municipales de riesgo que se despliegan en todas las comunidades, visitando barrios, para hacer el levantamiento in situ de los daños que tuvimos, viviendas, caminos, cosechas, incluso cómo ha ido en este sentido, cómo están las cosechas producto de las lluvias o que los arrasó algunos cultivos. Y bueno, cómo están nuestras familias, estamos levantando daño. Ese levantamiento de daño tenemos nosotros que prepararlo. El presidente nos ha dado una orientación de que tenemos que tenerlo listo en esta semana, entonces estamos trabajando a tiempo completo, ¿verdad? Digamos 24 horas para poder asegurar toda la información, una información objetiva, seria, de todo lo que hemos venido nosotros viendo. Entonces ese levantamiento de daño es un trabajo que se está desarrollando desde las alcaldías, desde los gobiernos locales. También está trabajando todo nuestro tendido político en este sentido, ¿verdad? Hay que decirlo, el Frente Sandinista a la cabeza, el Frente Sandinista liderando desde cada territorio todo este proceso con nuestro
gobiernos municipales, un trabajo intenso, y en algunos lugares donde todavía no hemos podido entrar, pues ahí se está haciendo los esfuerzos para despejar vías y penetrar y poder hacer este levantamiento objetivo de daño. Entonces estamos trabajando, todos estos aspectos fueron trabajados ayer en la reunión también con los alcaldes, con las alcaldesas, para que tengamos clarísimo pues la información que tenemos que tener, esto para brindarle un informe preliminar al presidente, un informe preliminar a nuestra vicepresidenta también, la compañera Rosario, y asimismo pues ellos estarán como nuestros líderes del país, estarán haciendo las gestiones correspondientes, ¿verdad? Paralelo, hay que decirlo, nosotros no trabajamos que levantamos daños y hasta después estamos atendiendo. Yo he visto que en otros países hacen eso, nosotros no, nosotros trabajamos en la atención desde antes que llegue la emergencia, es decir, desde que ya teníamos la alerta, ya el gobierno había mandado alimentación, ya había mandado colchonetas, ya había mandado agua, ya había mandado combustible, ya había mandado, hay plan techo que ya se mandó a las zonas afectadas, es decir, no estamos esperando el levantamiento de daños para atender a nuestra familia, estamos trabajando paralelo a todo el proceso, como se va desarrollando, vamos atendiendo a la familia y vamos levantando los daños, porque las familias no pueden esperar tampoco la atención que tenemos que brindar nosotros desde el gobierno. En las alcaldías donde no tuvimos la afectación de manera directa, pero que sin embargo tenemos albergues con menos cantidad de población, las alcaldías han estado asegurando la alimentación, la atención a todas las familias, ¿verdad?, en estos albergues. Entonces, eso era parte y estábamos afinando pues todo este trabajo de atención a los albergues que tenemos en todo el país. Pero un elemento que se abordó ayer muy importante y que bueno, hay que compartirlo con nuestro pueblo es también ese trabajo que vamos a iniciar y que ya iniciamos desde el día de ayer para ir regresando también a la normalidad en nuestro país. Estamos trabajando ya todos nuestros planes de trabajo para promover toda la feria, ¿verdad?, de la producción, las ferias comerciales, las ferias de artesanías que promueven también esa economía familiar, esa economía local, y que es muy importante para el regreso también a la normalidad de nuestro país, ya que de eso depende la vida, la alimentación de nuestras familias, y tenemos nosotros que asegurar también el desarrollo de las actividades lo más normal que se pueda, ¿verdad? Ya estamos con algunas agendas de trabajo de eventos de fin de semana que se van a estar desarrollando, eventos culturales, eventos deportivos, eventos recreativos. Ya se están preparando también, nos decía el INTUR, paquetes turísticos, porque seguimos trabajando nosotros para fin de año, ¿verdad?, para promover todo el turismo local, el turismo nacional. Sabemos que son miles de personas también las que dependen de los servicios de turismo, y tenemos que empujar también esta batalla por la economía, esta batalla para que nuestras familias continúen desarrollando su actividad comercial, sus emprendimientos, la producción también que tiene que seguir avanzando. Los productores en todo el país están desarrollando sus labores productivas, ya han podido por lo menos visitar sus cultivos, ¿verdad?, en el campo, y bueno, desplegando todo un trabajo ya de cara a asegurar la vida y el bienestar de nuestras familias desde todas estas actividades que estaremos promoviendo. Muchos eventos nacionales también ya se estarán retomando desde este fin de semana, y continuaremos en la próxima semana también con una gran cantidad de eventos. Como la lluvia también ya nos está dando una tregua, muchos de los municipios ya están también preparando los adornos navideños, el ambiente navideño, que debe levantar la moral y el ánimo de todas las familias nicaragüenses, ¿verdad?, que debemos acompañar también en reactivar ese espíritu, esa moral de lucha, esa moral de fortaleza de nuestra familia, de los emprendedores, de la población nicaragüense, que es muy fuerte, y ese espíritu nos debe acompañar permanentemente para luchar, para seguir adelante, porque solo con esa fortaleza, ese espíritu, es que nosotros hemos logrado sobrellevar estos fenómenos y estas pruebas que la naturaleza nos ha puesto, que nos hacen más fuertes, que nos fortalecen, y que por lo tanto ese espíritu inclaudicable, ese espíritu guerrero que tiene Nicaragua, ahí está demostrado, y hemos visto que en medio de todo esto
toda la actividad productiva y el trabajo del día a día de la gente continúa y nosotros desde el gobierno y desde las alcaldías estamos facilitando y promoviendo precisamente esas actividades de nuestro pueblo. ¿Portan daños en las instalaciones edilicias de ningún lado? Sí, ahí ya en una de las instalaciones que más sufrió daño fue la de Prinzapolca, ¿verdad? Ha sufrido daños en su infraestructura. Muchas de las instalaciones tuvieron alguna inundadas en algún caso, sobre todo en la costa Caribe, pero tenemos daños, ¿verdad?, parciales. Realmente tenemos infraestructuras municipales, algunos parques de feria, algunas casas maternas, sobre todo en la costa Caribe, ¿verdad?, que sufrieron daños. Gracias a Dios sentimos, ¿verdad?, de que también son daños menores. No tenemos reportes, por ejemplo, en la red de mercados municipales en todo el país, no tenemos reportes de que hay daño grave. Sufrieron inundaciones en nuestros mercados, ¿verdad?, incluyendo los mercados de Managua, pero gracias a Dios no se tuvo pérdidas ni de la mercadería de los comerciantes, ni de la infraestructura básica que tienen los mercados. Eso pues le damos gracias a Dios, pues porque es la vida de Nicaragua. Todos los mercados ya están activados, ya están trabajando, no sufrieron grandes pérdidas, realmente solo las anegaciones de las calles que tienen los mercados, pues, y que ya se está limpiando, se está trabajando en todo ese proceso. Algunos parques de ferias también, parques que sufrieron caídas de árboles, la parte de la ornamentación de las plantas sufrió daño por la constante lluvia. Ya nuestras alcaldías están trabajando también en rehabilitar y mejorar eso. Sufrimos daños en calles, ¿verdad? Las calles son, nosotros las consideramos infraestructura municipal. Tenemos daños de algunas calles, pero ya también estamos rehabilitando todos estos caminos. Tenemos una red de caminos secundarios y terciarios que son atendidos por las municipalidades. Sufrieron bastantes daños. Ayer hacíamos un recuento de esto. Y bueno, estaremos preparando un plan especial que estaremos impulsando y dando a conocer para ir poco a poco, ¿verdad?, mejorando aquellas vías, sobre todo con la orientación que tenemos del presidente y de la compañera Rosario de trabajar aquellas vías, sobre todo las que están relacionadas con la producción, ¿verdad?, para que la producción también no se pare y podamos nosotros desplegar pues todo el acceso de los camiones, los vehículos, las camionetas, que son los que constantemente están trasladando leche, cuajada, queso, frijoles, maíz, toda la producción básica de nuestro país, y ya se está trabajando en ese sentido. Pero tuvimos ese tipo de daños, ¿verdad? Pero sinceramente para el nivel destructivo de este huracán, podemos considerar que los daños pues son reparables, que vamos a poder fortalecer y salir adelante en la reparación, la rehabilitación de todas estas infraestructuras que se nos dañaron. El mayor daño, repito, es en caminos, ¿verdad?, en caminos comunitarios que tenemos, porque la crecida de los ríos afectó muchísimo. Y gracias a Dios, en términos de nuestras brigadas, están todas bien, están sanas, y ahí están trabajando pues todas las brigadas municipales en el rescate. Hemos visto hasta alcaldes, alcaldesas, los hemos visto rescatando personas, ¿verdad?, de las inundaciones. Un trabajo realmente que ayer se reconocía, el comandante Daniel, la compañera Rosario, le hacían un reconocimiento a todos nuestros gobiernos locales, a todas las alcaldías, a los trabajadores de las alcaldías que han trabajado incansablemente, y él me decía transmitirles, trasladarles ese reconocimiento a todos nuestros trabajadores, servidores públicos municipales, a nuestros alcaldes, alcaldesas, que sin mediar ningún tipo de peligro se lanzaron a la atención de nuestras familias en todos los municipios del país, y que continúan trabajando todavía de la mano de nuestro pueblo, porque esa es nuestro modelo de trabajo, ese es nuestro espíritu de lucha desde el Frente Sandinista, atender a nuestra familia, estar ahí presente con todos, y no importa qué responsabilidad tengas, nuestra voluntad es estar atentos, al pendiente de cualquier tipo de emergencia que tenga nuestro pueblo para trabajar con ellos. Para las relaciones interinstitucionales entre las instituciones, ¿cuál es la valoración que hacen?
La valoración realmente es muy buena, ¿verdad? Tenemos un resultado positivo en tanto la organización de nuestro Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres fue efectivo, ¿verdad? Se cumplió con esa articulación y coordinación, todos estuvimos articulados al mandato de nuestro presidente, ¿verdad?, de nuestra vicepresidenta, y todos estuvimos articulados y coordinados bajo la coordinación de la dirección del SINAPRED, en este caso a nivel nacional, y estuvimos en cada departamento bajo la coordinación de los CODEPRED y de los COMUPRED en el nivel municipal. Cuando hablamos de estas instancias, ahí estamos hablando de todas las instituciones de nuestro gobierno, ahí estamos hablando de todos nuestros tendidos sociales, solidarios y políticos que tenemos en todo el país. Estamos hablando de todas las alcaldías en una sola mano, articulados bajo los planes y bajo las orientaciones que nos da el comandante Daniel a todos nosotros para poder desarrollar las acciones con precisión, con eficiencia y con sensibilidad humana en todo el país. Muy importante, creo que las pruebas y este reto que nos ha puesto 2 huracanes seguidos en el país nos ha fortalecido a nosotros en términos de nuestra organización territorial, nos ha fortalecido en nuestra capacidad de respuesta, nos ha dejado grandes aprendizajes, grandes logros en términos de cómo debes aprender. Tuvimos un despliegue muy bueno en términos de la atención, en términos de la prevención, en términos de la atención que estamos dando en este momento. En tiempo récord podemos decir que esta articulación y esta coordinación interinstitucional es lo que ha dado la posibilidad de que hoy tengamos ya la mayoría de las vías despejadas de todo el país, que tengamos electricidad en la mayoría del país, que tengamos agua en la mayoría del país, que tengamos comunicación en la mayoría del país a través de teléfono, de internet, etcétera, con algunos problemitas todavía en algunas zonas, pero en términos generales hay un porcentaje nacional muy importante ya de rehabilitación de todos los servicios que tenemos para nuestro pueblo. Eso te lo da la coordinación interinstitucional. Pero también es importante señalar que también nos da aprendizaje. Hay cosas que tuvimos que mejorar y que tenemos nosotros que mejorar. Y una de las cosas en las cuales estamos ya trabajando, ayer lo decíamos en la reunión, es el mejorar esa conciencia de riesgo que tenemos que tener todos y todas las nicaragüenses, esa capacidad que tenemos que tener desde cada comunidad, desde cada familia, para tener nuestros planes familiares de respuesta, para mientras entra el gobierno, para mientras entra las alcaldías en ayudar en el rescate, ¿verdad? Y la conciencia que tenemos que tener también todos los nicaragüenses y las nicaragüenses de que se atienden las prioridades, ¿verdad? O sea, hay una prioridad, uno, que es la vida, salvar la vida de aquellas personas que están en inminente peligro, ¿verdad?, de perder la vida. Y hay una respuesta que se da, no es lo mismo que un río se te va a venir encima a que tu casa se llenó de agua, ¿verdad? Son 2 tipos de prioridades completamente diferentes. Entonces, ese trabajo de conciencia de riesgo, de conciencia de que vivimos en este mundo, de conciencia de que el cambio climático nos ha hecho mucho daño a todo el mundo, esa conciencia de que ya no es lo mismo la forma en que trabajábamos antes, los riesgos, y esa conciencia que debemos de tener desde el ser humano. Y un aspecto importante que nosotros los sandinistas, porque lo digo con todo el orgullo, nosotros los sandinistas lo hemos venido implantando, esa solidaridad que debe haber entre nosotros los hermanos y las hermanas nicaragüenses, y el llamado al resto de nicaragüenses también que se sumen a la solidaridad, porque también hemos visto un despliegue humano, un despliegue de sentimiento y de fuerza espiritual, de cristianismo, apoyando a nuestros hermanos. Nosotros seguimos en esa campaña de apoyo, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos desde cualquier tipo de emergencia. Y ahí debemos nosotros estar claros que ustedes también, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales juegan un papel importantísimo, porque tenemos todavía algunas corrientes de gente que disfrutan y que a veces celebran el tipo de adversidades que en nuestro país estamos viviendo. Entonces nosotros, desde el Frente Sandinista, con la moral en alto, con la frente en alto, atendiendo a nuestro pueblo, y lo que siempre hemos hecho, nosotros lo hemos hecho toda la vida. El comandante Daniel siempre ha estado al frente de todas las emergencias en el país, y eso es lo que nosotros tenemos, que continuar haciendo en esta vida, pues, que tenemos llena de riesgo en el país y en el mundo.
Gracias por estos minutos, compañera Giomari Díaz. Gracias por la entrevista y bueno, suerte y éxito en los trabajos que todavía las alcaldías pues tienen por delante, ¿no? Y atención a nuestro pueblo. Vamos a irnos a una pausa, pero no se vayan, ya regresamos, tenemos más, ya volvemos.